Ahí esperándome. Así que bueno, vamos a hablar con Andrea. ¿Cómo le va, licenciada? Buenos días, ¿cómo está? Hola, muy buenos días. ¿Qué tal? ¿Me escuchan? Pero muy bien, muy bien. ¿Cómo anda Sí. usted? ¿Cómo amaneció hoy? Y con un poco medio como esa sensación de estar engripándome, no sé si se nota en la voz, espero que no afecte mucho. Así No, que, bien, bien, sale bien, bien, sale bien, 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 bien. Hay que bien. cuidarse de las variaciones de la temperatura, viste que varía mucho, ¿no? Así es, totalmente. Hay unos Mm. cambios por ahí. Hace un día está sucediendo aquí en esta zona, un día hace calor, al otro día imprevistamente vuelve el frío, el fresco, y entonces uno sale por ahí desabrigado y nada, suceden estas cosas. En Bueno, fin, cómo estamos? ¿Cómo amanecimos hoy miércoles? Además miércoles, de sí. este estado gripal, digamos, No, bien, en general ¿cómo va? bien, porque va, bien. Todo lo bien que se pueda estar en estos momentos, no solo en este país, sino en este mundo. Ajá, Pero bueno, si uno se pone anteojeras, está relativamente bien. bien, bueno. Bueno, contame, ¿de qué vamos a hablar hoy? ¿De qué vas a hablar hoy? ¿De qué vamos a hablar? Bueno, Sí. algunos datos interesantes, algún dato curioso, pero primero quiero saludar a todos los psicopedagogos en Oh, sí. Argentina, Ujú, porque hoy es su día. Es una profesión que por ahí uno no se entera mucho, ¿no? De mm, qué va o un psicopedagogo, resulta medio raro para la gran mayoría de las personas, pero cumplen una labor importante, o por lo menos debieran cumplir una labor importante en los colegios, ¿no? claro. Porque en realidad los psicopedagogos son los que en las escuelas detectan por ahí si hay algún tipo de, no, de irregularidad en el comportamiento de los chicos, por Mm, ejemplo, ¿no? mm, Es un ejemplo. Pero bueno, saludamos a todos los psicopedagogos en su día y por esta labor tan noble, pero además también saludamos a todos los profesores, bueno, pero déjame decir porque algo con esto de los psicopedagogos, aprovecho, sí, porque hay un conversatorio que organiza ujú, Motus aquí en Zapala, mm, un conversatorio psicopedagógico, ujú. puentes en el aprendizaje, de la cuna a la madurez. Eh, Interesante, muy sí, bueno. esto será una charla abierta eh, a las 18 horas en la Biblioteca Popular El Orbe. Qué bueno. Bueno, es muy interesante. La verdad que es un tema para no perdérselo. Está bueno que los padres asistan, ¿no? Para No, enterarse, seguro. Sí, 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 ¿no? sí. Después vamos a reiterar una entrevista que hicimos con Belén de Motus, que está en la organización de este conversatorio. Sí. Ah, buenísimo. Vamos a Bueno, escucharlo entonces. vale. También, como les decía, saludamos a todos los profesores porque es el día del profesor, No de me la digas, profesora, de ¿cuál es les el día profesores. de las profesoras y profesores? De- Mirá vos. así es. Yo tengo una confusión porque aquí en esta provincia tenemos el día del profesor neuquino. Ah, claro. Este, mirá vos. Es diferente porque también está el Día del Padre, está el Día del Padre, bueno, estando en Mendoza me enteré que también existe el Día del Padre mendocino, que es Ajá. diferente al, Mirá. al Día del Padre que nosotros todos conocemos. Pero nada, hoy sí es el día del profesor a nivel nacional, pero y te Ajá. comento por qué se festeja Sí, hoy. sí, sí, No sí. sé el día del profesor neuquino por qué se festeja Ujú, en homenaje o en conmemoración a claro. quién. Ujú, Pero a nivel nacional se conmemora por José Manuel Estrada. A ujú. muchos les sonará este apellido Estrada por los famosos cuadernos Estrada, ¿no? Pero que Claro. también vienen de José Manuel Estrada, que fue,
un pensador destacado de nuestro país en el ámbito de la educación, pero también en letras, oratoria, historia, periodismo y filosofía, es decir, realmente un intelectual de Ujú. su tiempo que vivió entre 1842 y 1894 y también participó como político y funcionario, entre ellos, mira, fue secretario de Relaciones Exteriores durante el gobierno de Domingo Faustino Sarmiento, que dentro de un ratito vamos a hablar más sobre este tema. Y bueno, y también fue jefe del Departamento General de Escuelas del Gobierno de Buenos Aires, por supuesto, todo centralizado aquí en la provincia o en la ciudad de Buenos Aires. Claro. Pero gracias a él se conmemora el 17 de septiembre, el Día del Profesor, porque fue el día que falleció un 17 de septiembre de 1894. Así es Bueno, este día. Y ahora sí, vamos un poco al ac- tema que tenía acá preparado para hoy. me dice Sí. Andrea que en Neuquén es por la creación de los CEPENDES, los centros de formación, o Ah, de los centros de educación los media, centros ¿no? provinciales de educación del Neuquén. ¿Sí? Mira, qué Ujú. bien, qué bueno. Bueno, Ah, gracias por el dato. ¿Eh? Bien, bien. es genial. Bueno, ¿Y saludo eso qué para, día, la eso qué saludo día a todos sería? los profesores. A mi Sí, hija, ¿qué día profesor. sería en Ujú. Neuquén? ¿El día del profesor neuquino? La fecha ahora te la digo. Ahora te la digo. Ah, ¿No? no está Ahora, ahí a mano. no El la día de tengo a la... mano. Bueno, No la tengo a mano. Bueno, bueno, contame. después lo vemos. 17 de septiembre, mediados del mes ya, del mes 9, increíble, ya pasamos la primera quincena del mes de septiembre. Y un día como hoy, exactamente 17 de septiembre, hace 154 años, se celebró en nuestro país, es decir, en 1869, o terminó, concluyó el primer censo de población y vivienda de la Argentina. Ujú. Mirá vos. Que digo, terminó porque no se realizó en un solo día. Mira vos, hoy en la actualidad se realiza en un solo día. En ese entonces, 1869, primer censo oficial, se extendió por 3 días, Ujú. Mirá vos. que abarcaron, Sí, y porque, pero digamos, las sí. distancias eran otras, ¿no? Bueno, y te comentaba, gobernaba Domingo Faustino Sarmiento, por eso les decía que íbamos a Sí. hablar más ampliamente del tema un poco de la educación también, porque gobernaba cuando se realizó el primer censo Domingo Faustino Sarmiento. Y aunque de alguna manera figura como el presidente que apuró la organización de este censo, en realidad en nuestro país ya se habían intentado hacer este tipo de relevamientos en todo el país. De Ujú. hecho, en 1810, Mariano Moreno había impulsado un relevamiento parecido a un censo para las provincias, Ujú. pero en realidad se hizo en forma muy parcial en Buenos Aires. Y también después les cuento por qué todo ocurría en Buenos Aires. Tiempo después, un tiempo después, la Asamblea del año 13 también quiso hacer lo mismo, otro relevamiento, Ujú. pero no prosperó. Recién en 1862, es decir, 7 años antes del primer censo, el Congreso de nuestro país aprobó una ley que, para realizar un censo general de la población, pero Bartolomé Mitre, que en ese entonces era el presidente, no lo pudo implementar. Así es que llegamos a 1869 y al poco tiempo de asumir la presidencia, Sarmiento, que quería saber o tenía el objetivo de conocer cuántas personas vivían en la Argentina y además de qué,
de qué orígenes, para quién iba a gobernar. Él quería saber para quién iba a gobernar. Y claro. entonces conformó la Superintendencia del Censo que terminó, eso fue en enero, terminó realizándose los días 15, 16 y 17 de septiembre. No. Quien fue encargado de diseñar este censo fue Diego de la Fuente, que era un médico nacido en Pergamino, y trabajaba atendiendo los heridos de las batallas de Caseros y Cepeda. Años después, de la Fuente sería senador por la provincia de Buenos Aires y después, más tarde, sería también diputado. Pero volvamos al censo. El país, para realizar este censo, el país se dividió en 5 zonas o regiones: Ujú. norte, sur, este, oeste y territorios nacionales, ¿no? Que en ese momento, por ejemplo, el territorio nacional de Tierra del Fuego, que en ese momento no era provincia todavía. Eh, la idea original de realizar este censo era bastante avanzado en realidad, porque fue más o menos como hicimos nosotros el último censo, que lo hicimos de Ujú. manera digital, todos los que podíamos, algunas personas no podían, y para eso Claro, estuvieron los censistas en las casas, ¿no? claro. Rellenar un formulario era entregar formularios a todas las personas o a todas las viviendas Ajá, que se encargarían de rellenarlos. claro. Se iban a completar en cada hogar, pero Ujú. esa alternativa al final fue reemplazada por los censistas. Y les voy a contar por qué ahora en un ratito, por qué fue reemplazada por los censistas. Bueno, El concepto de censista, así como lo digo, no existía del mismo modo que está hoy en claro, el claro. presente, ¿no? Por supuesto. ¿Cuántos censistas hubo en ese momento que eran definidos en realidad como civiles ordinarios, no como Ajá. censistas? 3045, Mira. exactamente. 3045. Claro, Y- vos te y- reís, es una cifra que hoy no se puede No, no, ni imposible, imposible. pensarse, ¿no? Con la Sí, posibilidad, y menos en un día. Mirá que esos 3045 realizaron el censo en 3 días, hoy se realiza en un día. ¿Cuántos censistas hubieron para tener una comparación en el último censo que se no, realizó en 2022? Más de 600.000. es impresionante, ¿no? Más de 600.000. Está bien, es cierto que la cantidad de habitantes en ese entonces no es la misma que ahora. Y ya les cuento cuántos. Bueno, eh, algunos datos van a llamar la atención. ¿Por qué? El primer dato que arrojó es que vivían 1.877.000 personas, 1.477.490 personas. En la Y Argentina. en la Argentina, en No, total, en toda Argentina, o sea, menos de 2 millones en 1869, no menos había de 2 nadie. millones. No había nadie ¿Eh? en este país. No había Claro, nadie. entonces imagínate, 3.045 censistas contra Mm, 600.000 de hoy en día. Eh, y había menos personas, se determinó que con esa cantidad de personas había menos de un habitante cada 2 kilómetros cuadrados, ya ni siquiera por kilómetro cuadrado, ¿no? Menos de un habitante cada 2 kilómetros cuadrados. Así que no, bastante desierta mm, nuestro país, que es inmenso, sí, y sí, también se justifica el hecho de las grandes migraciones o las migratorias que hubo en nuestro país para poblarlo también. mm, Bueno, te cuento un dato curioso. El segundo censo, hoy en día los censos se hacen cada 10 años, en general ujú, en todo el mundo. El año 2022 fue excepcional por el tema de la pandemia, no se pudo realizar en 2020,
pero se realizó en 2022, se hace cada 10 años, pero el segundo censo en nuestro país recién se realizaría 26 años después, en Qué bien. 1895. Y Ujú. en ese entonces, es decir, 26 años después, la población casi se duplicó, más que se duplicó, porque llegó a los 4 millones. Pero Wow. bueno, volvamos al censo, al primer censo que es el que nos convoca hoy. De ese total de habitantes que había en Argentina, 1.877.490, 897.000 eran hombres y 843.000 eran mujeres. Una suma, em, una diferencia a favor de hombres sobre mujeres, a pesar de las Mm. guerras después que hubieron, en donde siempre fallecían más hombres que mujeres, porque, bueno, em, en ese momento los que venían, los extranjeros que venían eran mayoritariamente hombres, más que mujeres. Entonces, las mujeres nacidas en Argentina eran eh, más que los hombres nacidos en Argentina, pero al sumarse los extranjeros que venían, al ser mayoritariamente hombres, Ujú. equiparaban un poco esa cantidad. Sigue siendo así, en la actualidad siempre nacen más mujeres que hombres. No sé, no investigué, no sé si es que tiene que ver por el tema de los cromosomas, el XX y el XY, que es más, Ajá. que es diferente, pero sigue siendo así. No. Em, Se detectó igualmente una mayor presencia de mujeres en las provincias de Entre Ríos, Corrientes y Santa Fe. Los inmigrantes, por su parte, eran mayoría en Santa Fe, Entre Ríos y Buenos Aires, por supuesto. Ahora, un dato que es bastante ríspido y que del total de la población, las dos terceras partes, o sea, el 75% de Ujú. esos casi 2 millones, era pobre. Bien. Ujú. 75% de la población era pobre. Em, de las En cuanto al nivel educativo, ahora vamos a volver a hablar del tema educativo y por qué Ujú. tiene que ver mucho Sarmiento en esto. Este censo detalló que de los 415.000 chicas y chicos en edad escolar, de los 415.000, apenas 82.000 asistía a la escuela. Es Oh. decir, menos de una cuarta parte, Sí, 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 menos sí. de una cuarta parte de niños y niñas en edad escolar de 6 a 14 años asistía a la escuela, una cuarta parte. Y tres cuartas partes de la población no se había alfabetizado. O sea, tres cuartas partes de la población no se había alfabetizado. Menos de un cuarto asistía a la escuela en edad escolar y tres cuartas partes no se había alfabetizado. Según esta encuesta, había un total de 360.000 personas que sabían leer y 312.000 que sabían escribir. Pero muchos estimaron en esa época que un gran porcentaje mintió en la respuesta. Es decir, Mira, era muy común decir que te preguntaban, ¿sabés escribir o sabés leer? Y por vergüenza claro. mucha gente decía que sí, pero en realidad no. Y por eso iba a fracasar, por esta cuestión es lo que te cuento, que iba a Sí. fracasar el tema de rellenar el formulario en la casa, ¿no? Sí, sí, Si sí, la gente totalmente. no estaba alfabetizada, ¿cómo iban a poder rellenar un Imposible, cuestionario? imposible. Imposible. Y en cuanto a educación, solamente un 1% de los argentinos se había graduado en una carrera universitaria. Increíble. 1%. Estos datos, por supuesto, alarmaron tanto a Sarmiento
que durante su gobierno impulsó la educación en sus diferentes niveles. Hizo muy bien. Esto es una de las cosas que Sarmiento hizo muy bien, ¿no? Ni bien mm, asumió el gobierno, mm, hizo hacer un censo y al darse cuenta de cómo estaba compuesta la población, implementó la educación en los diferentes niveles y además durante la presidencia de Roca va a ser el autor intelectual y principal promotor en 1884 de la ley 1420 de mm. educación primaria laica y gratuita y obligatoria a cargo del Estado Nacional para todos los habitantes sin distinción de sexo ni nacionalidades, algo que hoy que tendría que tener en cuenta el gobierno actual y sobre todo en el día de hoy que en el Mm. Congreso van a tratar de vetar, de rechazar el veto que hizo el presidente a, a la financiación de las universidades. Bueno, en ese momento, sigamos con el censo, en ese Sí. momento había de los 1.800.000 personas que había en nuestro país, 300.000 eran aptos para votar. No sé qué se refiere con que eran aptos para votar, 1.800.000, 300.000, bueno, es muy poco. Y Ujú. según esos datos oficiales, mira, te digo la lista de, un poco la lista de oficios o de profesiones que había. Recordemos que solo 1% se graduaba en universidades o asistía. Está bien que las universidades no eran muchas, eran pocas, los habitantes también, pero bueno, la gran mayoría, a que no sabes qué eran la gran mayoría de los hombres, sobre todo. Y, La mayor la- profesión, la mayor cantidad y de. serían jornaleros, obreros, Bueno, esos son los segundos, ¿no? Los sí, agricultores. Los primeros agricultores, son los militares. militares, mirá vos. 9.602 militares contra Claro, ocho sí, mil sí, seiscientos cincuenta y tres agricultores. y claro. Sí, sí. Es lógico también, ¿no? Es Es muy lógico. lógico. Sí, sí, Bueno, sí. y también había 1.781 mineros. Mirá vos. ¿No? Casi 2.000 mineros, bueno, ocho Mirá mil qué número, agricultores. mirá qué número, Sí, importante, ¿sí? Para la época, importante. digo. ¿Sí? Sí. Y bueno, de los profesionales había 439 abogados, este número me sorprende, no el de abogados, sino el siguiente, 240 arquitectos, Ajá. que me sorprende, ¿no? Ese Mirá número de vos, arquitectos. Y había 438 médicos. mirá vos. Ahora, te Sí. cuento, contra 1.047 que se declaraban curanderos. Mirá vos, O mirá sea, vos. más de la Sí, mitad o menos de la mitad de médicos que de curanderos en ese, lo cual también es lógico, ¿no? sí, totalmente, Porque sí, sí, sí. al no haber Claro. suficientes médicos, igual la gente de las zonas rurales acudía, lógicamente, a los curanderos. Se sigue haciendo hoy en día acudir a los curanderos, No, lo cual, totalmente. Sí, 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 no sí, tengo sí. nada que decir. Bueno, y había 2.300 educadores. Ahora, eso lo dejamos para los médicos porque resulta que entre las mujeres las profesiones eran otras, las profesiones o los oficios eran Ajá. otros. Por ejemplo, A había ver. 98.000 costureras, Ajá. Mirá vos. 58.000 sirvientas, todas profesiones que realizaban las mujeres, ¿no? 29.000 lavanderas, 19.000 cocineras aproximadamente, no es un número exacto, Sí, pero sí, yo sí, para sí. no confundir tanto con los números, 11.000 planchadoras, que era una profesión, recordemos que en esas Sí, sí, sí. épocas no existían las planchas domésticas como las que tenemos hoy en día en casa, era más trabajoso hacer el planchado, o sea, había planchadoras,
3.000 bordadoras, 1.600 amasadoras, es decir, de esas que amasaban la Sí, masa, sí, 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 sí. y 361 personas que se dedicaban a la prostitución. No. Así que, Qué bueno, datos, ¿no? Bueno, muestran cómo era el país, básicamente, ¿no? El muestran cómo ejemplo. estaba conformada, sí, la sociedad ¿No? de nuestro país Claro. en esos Mm. momentos y cómo fue evolucionando también. Bueno, también te cuento por qué todo ocurría en Buenos Aires. 2/3 de la población de los casi 2 millones, 1.800.000, 500.000 vivían en la provincia de Buenos Aires. Por eso también, y el resto estaba desparramado por todo el país, que era inmenso, más hacia el norte o hacia el centro que hacia el sur, pero eh, era un país inmenso con la mayor cantidad de la población, como sigue siendo hoy, concentrada en la provincia de Buenos Aires. Eh, Ahora eh, hay un tema ahí, ¿no? Me quedé pensando en todos esos datos que diste, ¿no? ¿Cómo, qué increíble, Andrea, cómo hay situaciones que este país no ha podido cambiar, ¿no? Me parece a mí, mm, ¿no? Pero bueno, es otro tema. sí. Como uno de esos temas es el tema de la pobreza, ¿no? Ujú. Es impresionante, es impresionante. Bueno, Sí, pero vos sabés que hay diferentes tipos de no, pobreza. eso Una seguro, sí, cosa sí, sí, es sí, la sí. pobreza y otra cosa es la pobreza estructural, Claro. que, que no se resuelve y que debería poder resolverse a través de las políticas de un Estado nacional que hoy no está presente para nada. Pero, em, Pero antes tampoco, digamos, ¿no? El tema es sí. esto, que se mantienen. O sea, vos ves los niveles, y la verdad que uno se pregunta cuál es el motivo, ¿no? Mm. Que el Estado, como vos decís, no va al fondo de la cuestión, es un tema. Pero bueno, Bueno, otro dato que te cuento es con respecto a las viviendas y que te da una pauta de la pobreza en ese momento, porque esa cifra, 54.000 casas eran de azotea y teja ajá, y 207.000 eran casas de madera, caña y paja. claro. ¿No? La diferencia, las de Sí, 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 azotea y teja, donde vivían las personas más claro. pudientes, las Mm, de madera, caña y paja. Claro, dicen caña y paja, tampoco hablan de los ranchos, serán los claro, ranchos esto, pero también, sí, sí, no sí. hablan de las casas de barro o de adobe De que adobe, hoy ¿no? Que se era están, común hoy también. se está valorando también. Claro, sí. Bueno, como te decía, también el 71, estamos hablando del 75% de pobreza y un 72% de la población vivía en zonas rurales. ¿Entendés? Bueno, y Sí, como que coincide el número de pobreza con el número de las personas que viven en zonas rurales. Las que vivían en las ciudades, por ahí no, a lo mejor estaban las sirvientas, ¿no? Que sí claro. eran pobres. Y un dato muy, muy curioso es que en las zonas rurales es que la expectativa de vida al nacer era de 29 años. Mirá vos, De 20, 29, no es de extrañar que en esa época las mujeres sobre todo se casaban a una temprana edad de 14 años. claro, claro. Y ahora, yo te digo, la expectativa de vida en zonas rurales era de 29 años, pero ese censo, ese primer censo, contabilizó 87 varones y 147 mujeres que tenían más de 100 años de edad. Increíble, ¿eh? Increíble. También el Con, número también es Hoy interesante, en ¿no? día hay hombres y mujeres con más de 100 años de edad, pero las expectativas de vida son cada vez mayores. Y de 100 Fíjate que en años, ese momento... ¿sí? sí, además con los hombres que iban a la guerra también Claro, morían.
muy jóvenes, ¿no? Claro. Bueno, Mira vos. no, sí, para No, eso. terminar, Sí, te cuento que hoy en Argentina, no sé si hoy, pero los datos oficiales del censo de 2022 dio como cantidad de habitantes en Argentina más de 46 millones. mira. No sé cuántos seremos hoy, pero bueno, ese es el último dato que tenemos. Mira, El, bueno, qué interesante, ¿no? Qué interesante repasar todo esto, ¿sí? sí, ahora, Porque, sí, otro datito que te cuento, que sí, de los 46 millones de habitantes, 47 millones, hay 17 millones de vivienda en todo el país, 17 millones de viviendas. ujú, Es decir, bueno, un poco más de una vivienda cada dos personas, algo ujú, así. ujú. Es interesante, pero bueno, hay que ver en qué condiciones son esas viviendas también. Bueno, Así es que Andrea, llegamos al final, sí. se termina nuestro tiempo, te aviso. ¿Cuánto tenemos? Tenemos Ah, 7 7. menos. Sí, bueno, ahí estamos, 7 minutos. cinco Bueno, me minutos. Sí. alcanza para el poema Dale, entonces. vamos con el Bueno, poema. Dale. hoy en realidad no quiero conmemorar a ningún poeta en específico que haya fallecido, nacido en el día de hoy. Simplemente quiero decir un poema porque sí, se le Ajá, atribuye, ni siquiera es exactamente a ciencia cierta se sabe que sea de, sino que se le atribuye a Walt Whitman ajá. y se trata de Carpe Diem. Ah, mira. Ajá. Bueno. No dejes que termine sin haber crecido un poco, sin haber sido un poco más feliz, sin haber alimentado tus sueños. No te dejes vencer por el desaliento. No permitas que nadie te quite el derecho de expresarte, que es casi un deber. No abandones tus ansias de hacer de tu vida algo extraordinario. No dejes de creer que las palabras, la risa y la poesía sí pueden cambiar el mundo. Somos seres humanos, llenos de pasión. La vida es desierto y también es oasis. Nos derriba, nos lastima, nos convierte en protagonistas de nuestra propia historia. Pero no dejes nunca de soñar, porque solo a través de sus sueños puede ser libre el hombre. No caigas en el peor error, el silencio. La mayoría vive en un silencio espantoso. No te resignes, no traiciones tus creencias. Todos necesitamos aceptación, pero no podemos remar en contra de nosotros mismos. Eso transforma la vida en un infierno. Disfruta el pánico que provoca tener la vida por delante. Vívela intensamente sin mediocridades. Piensa en ti, el futuro y en enfrentar tu tarea con orgullo y sin miedo. Aprende de quienes pueden enseñarte. No permitas que la vida te pase por encima, sin que la vivas. Poema atribuido a Walt Whitman. Qué lindo, bueno, qué buen cierre. Me encantó. Muy esperanzador, impresionante. Bueno, Andrea, cuando nos volvamos a ver, será primavera. Así Estaremos es. en otra estación Ujú. que nos llevará, qué sé yo a dónde, pero bueno, ahí vamos, ¿no? El vértigo de la vida, qué sé yo, vamos a disfrutarlo. A disfrutarlo y a seguir nuestros impulsos y a vivir con todo, ¿no? Como si fuera el último instante. Gracias, que tengas un lindo día y una linda semana. Nos reencontramos Igualmente, el próximo miércoles. Chau, chau. un abrazo.